Hola, futuro funcionario. Hoy vamos a enfrentarnos al título séptimo de la Constitución española, el que trata de economía y hacienda. Sé lo que estás pensando. Economía, qué aburrido. Pero te aseguro que desde el artículo 128 hasta el 136 se esconden algunas de las preguntas más decisivas de tu examen. Os digo una cosa, el que falla las preguntas del título séptimo es el que se queda en la puerta. ¿Quién aprueba los presupuestos? ¿Qué pasa si no se aprueban? ¿O quién es el jefe de los auditores? Todo eso está aquí. Si fallas esto, estás dando una ventaja enorme a tus competidores. Así que presta mucha atención, porque vamos a destrozar este título. Empecemos por el artículo 128. La idea clave es simple. Toda la riqueza del país, da igual si es tuya, mía o de una gran empresa, está subordinada al interés general. Es el bien común por encima del bien particular. Pero lo más preguntable es el apartado 2. Se reconoce la iniciativa pública. Esto significa que el Estado también puede crear empresas. Y, sobre todo, mediante ley, se pueden reservar recursos o servicios esenciales para el sector público. Ojo, la palabra clave aquí es mediante ley. No vale un decreto, no vale una orden. Para reservar al sector público recursos esenciales como el agua, hace falta una ley aprobada en Cortes. Os intentarán colar reglamento o decreto en la pregunta. Siempre, mediante ley. Y también, si hay un monopolio o lo exige el interés general, el Estado puede intervenir empresas. Saltamos al artículo 131. Habla de planificar la economía. La pregunta aquí es, ¿quién hace qué? Es muy sencillo. 1. ¿Quién puede planificar la actividad económica general? El Estado, y siempre, de nuevo, mediante ley. 2. ¿Quién elabora los proyectos de esa planificación? Ojo, aquí esta es la trampa clásica. La respuesta es el gobierno. El gobierno los cocina, pero necesitará las previsiones de las comunidades autónomas y el asesoramiento y colaboración de sindicatos y empresarios. Para gestionar esto, se creará un consejo, que se regulará por ley. Recordad la diferencia. El Estado como ente planifica mediante ley. Pero el que elabora el proyecto es el gobierno. Seguimos con el artículo 132. Vital. Habla de los bienes de dominio público, los bienes que son de todos. Piensa en una playa. La ley regulará su régimen. Y debe inspirarse en TIAL. 3 principios que tienes que tatuarte en la memoria. Son las 3 IN. Pienso en la regla. I. Los 3 candados del dominio público. Los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables. ¿Qué significa esto en lenguaje de examen? 1. Inalienables. No se pueden vender. 2. Imprescriptibles. No se pueden adquirir por el paso del tiempo. Un ejemplo práctico que os ponen. Un particular lleva usando un trozo de playa como jardín desde 1970. Es suyo ahora por el paso del tiempo, no porque es imprescriptible. Y 3. Inembargables. Un juez no puede ordenar su embargo. Y atención a la pregunta trampa que siempre cae. ¿Qué es siempre dominio público estatal? La respuesta es la zona marítimo terrestre, las playas y el mar territorial. Vamos con el dinero. Artículo 133. ¿Quién tiene el poder de crear impuestos, los tributos? La respuesta es rotunda. La potestad originaria corresponde exclusivamente al Estado, y debe hacerlo mediante ley. La palabra que os da los puntos aquí es originaria. Repetid conmigo. Originaria. La potestad originaria es exclusivamente del Estado. Esto es la reserva de ley en materia tributaria. Entonces, ¿pueden las comunidades autónomas o los ayuntamientos poner impuestos? Sí, pero es un poder derivado, no originario. Pueden hacerlo, pero siempre, de acuerdo con la Constitución y las leyes que ha dictado el Estado. El Estado es el padre de los impuestos. De acuerdo, preparaos. Artículo 134. Los presupuestos generales del Estado. Este es el top de preguntas de examen. Si tuviera que apostar, os digo que al menos una pregunta de vuestro examen sale de aquí. Vamos a desglosarlo. Primero, ¿quién hace qué? Esta es la pregunta más básica y la que más gente falla por nervios. Es muy simple. El gobierno elabora. Las Cortes Generales, es decir, el Congreso y el Senado, los examinan, enmiendan y aprueban. Repetid conmigo. Gobierno elabora, Cortes aprueban. Os lo van a cambiar, os dirán que las Cortes elaboran, o que el gobierno aprueba. No caigáis. Segundo, ¿qué plazo tiene el gobierno para presentarlos?
Debe presentarlos en el Congreso de los Diputados al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. Como el año expira el 31 de diciembre, contamos 3 meses para atrás: diciembre, noviembre, octubre. Por tanto, la fecha límite de presentación es el 30 de septiembre. Os lo van a preguntar de las dos maneras: al menos 3 meses, o antes del 1 de octubre. Tenéis que saber las dos. Tercero, ¿qué pasa si llega el 1 de enero y no hay presupuestos nuevos? Esta es la pregunta estrella. La respuesta es: se consideran automáticamente prorrogados los del año anterior hasta que se aprueben los nuevos. No hay vacío legal. Simplemente se estiran los viejos. Cuarto, ¿puede la ley de presupuestos crear un impuesto nuevo? La respuesta es un no rotundo. No puede crear tributos. Podrá modificarlo si una ley tributaria sustantiva, o sea, la ley de ese impuesto, lo permite expresamente, pero crearlos desde cero, nunca. Artículo 135. Este se reformó en 2011 y es clave. Habla del principio de estabilidad presupuestaria. Es la regla de no gastar más de lo que se ingresa. Lo importante, y esto es pregunta de examen seguro: el pago de la deuda pública tiene prioridad absoluta. Absoluta. Antes de pagar vuestra nómina de funcionario, antes de construir un hospital, el Estado paga los intereses y el capital de lo que debe. ¿Y se puede superar el límite de déficit? Sí, pero solo en casos extremos: catástrofes naturales, recesión económica grave o emergencia extraordinaria. Y no vale que lo diga el gobierno. Necesita la autorización de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Os pondrán mayoría simple para engañaros. Es absoluta. Y terminamos con el artículo 136. El Tribunal de Cuentas. ¿Qué es? Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado. Es el auditor jefe, el que vigila cómo se gasta hasta el último céntimo de dinero público. Pregunta clave: ¿de quién depende? Aquí es donde caen muchos. Os ponen: depende del gobierno. Error. Depende del Ministerio de Hacienda. Error. Depende del Poder Judicial. Error. El Tribunal de Cuentas depende directamente de las Cortes Generales. Es el perro guardián que las Cortes usan para vigilar al gobierno. ¿Y cómo son sus miembros? Para garantizar que no reciben órdenes de nadie, tienen la misma independencia e inamovilidad que los jueces. Y ojo a esto: su regulación se hará por ley orgánica. Fijaos en esa palabra. Orgánica. Es una de las pocas veces que sale en este título, y eso siempre es pregunta de examen. Muy bien. Repaso vital. Si solo puedes memorizar 5 cosas de este título para tu examen, que sean estas. 1. Los bienes de dominio público tienen 3 candados. Son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La regla de las 3 sí. 2. El poder originario para crear tributos es exclusivamente del Estado y siempre por ley. 3. El gobierno elabora los presupuestos y las Cortes Generales los aprueban. 4. Si los presupuestos no se aprueban antes del 1 de enero, se prorrogan automáticamente los del año anterior. 5. El Tribunal de Cuentas es el supremo fiscalizador, y depende directamente de las Cortes Generales, no del gobierno. Y con esto tenéis el título séptimo de la Constitución española más que dominado. Estas son las preguntas que separan al que aprueba del que casi aprueba. Y aquí, en Objetivo C1 no jugamos al casi. Queremos esa plaza. Si este repaso te ha salvado de 3 preguntas trampa, ¿a qué esperas? Revienta el botón de me gusta. Comparte este vídeo con ese compañero de fatigas que siempre se lía con los presupuestos, y suscríbete, porque cada vídeo es un paso más hacia tu plaza de administrativo. Déjame en los comentarios cuál es la pregunta trampa que más te han puesto sobre este título. Nos vemos en el siguiente vídeo. Futuros funcionarios.